invitarlo a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, de Pablo a los Corintios. Y de esta carta vamos a estar leyendo en el capítulo 12, tan solo el verso 10. El verso 10 de segunda de Corintios dice de la siguiente manera: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Y creo que eres tú el que predicas a través de mí en este día. Por eso quiero darle libertad a tu precioso Espíritu Santo, para que sea Él trayendo toda revelación y toda fortaleza que contiene esta palabra, y la misma pueda ser depositada en el corazón de cada uno de ellos. Amén. ¿Qué tal si abrimos este momento de una manera distinta como lo hice en el servicio anterior? ¿Por qué no repite conmigo estas palabras? Hoy me convertiré en un hacedor de tu palabra. Por eso la escucharé con atención. Amén. ¿Sabe que hemos iniciado este año 2024 con muchos anuncios negativos? A nivel de salud, ya la Organización Mundial de la Salud está diciendo que se han levantado muchos virus, pero que puede levantarse algún virus mucho más fuerte que el virus del COVID-19. De hecho, ya ellos asomaron la posibilidad de que volvamos nuevamente al uso de los tapabocas. De allí que ya muchos negocios y algunos recintos nos están exigiendo de que nos cubramos la boca en el momento de entrar a ellos. En materia económica, desde el segundo o último trimestre del año 2023, ya los expertos económicos están diciendo que viene una gran recesión económica para el mundo. A nivel de los conflictos bélicos se dice que estos se van a seguir acentuando. Los que están presentes, como surgirán otros, debido a la enemistad que sigue existiendo entre las naciones. Pero también, desde el punto de vista de las catástrofes naturales, también se dice que será un año que estará muy signado por ellos. De hecho, ya el 1 de enero de este mismo año, Japón fue sacudido por un terremoto de 7.5 en la escala de Richter. Y de allí han seguido sucediendo otros eventos. Tal vez todo este panorama que le estoy describiendo no sea el mejor escenario para yo decirles tanto a ustedes en este momento como a los que me escuchan a través de las redes sociales, que es la mejor oportunidad para yo decirle: mantengan el gozo del Señor. Pero como la Biblia me dice a mí que el gozo del Señor no se define en la vida de un cristiano por lo que escucha, por lo que ve, sino por lo que cree que está establecido en esta palabra, entonces hoy tengo el campo abierto para decirle a ustedes: mantengan el gozo del Señor. Amén. Y tengo ese campo abierto para decirles que mantengan el gozo del Señor, porque la Biblia me dice a mí que en medio de todos estos anuncios negativos y eventos que ya han sido pronosticados, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios me ha dicho en su palabra de que Él estará conmigo para sustentarme y para fortalecerme y para permitir que yo me pueda convertir en más que un vencedor en Cristo Jesús. Así que hay razones para creer en medio de todo esto que yo puedo seguir manteniendo el gozo del Señor a pesar de todos estos anuncios y de pruebas que pueda yo enfrentar a lo largo del año 2024. Cuando uno mira alguna de las cosas o lo que Pablo dice al final de ese versículo de 2 de Corintios 12:10, pareciera que son las declaraciones de un tipo que es irracionalmente religioso, o como dicen por ahí, de alguien al quien ya la Biblia le está fundiendo los tapones. Porque mira lo que dice el tipo: me gozo en las debilidades,
en las afrentas, en las angustias, en las persecuciones. Y finalmente termina diciendo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Esto pareciera un trabalengua, pero esas son las declaraciones que está dando este hombre. Pero Pablo está bien claro cuando hace sus declaraciones, porque Pablo ha entendido que la definición del gozo como el mundo la da es totalmente diferente a como la describe la palabra de Dios. ¿Cómo describe el mundo el gozo y algunos de sus sinónimos como son la alegría y la felicidad? Dice que es un sentimiento de placer que se origina por todas aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor o en nuestro exterior, y que esas cosas que suceden nos provocan satisfacción, que pueden suceder como nosotros estamos deseando que ocurran, pero también que nos pueden brindar la esperanza de obtener cosas placenteras. Así define el mundo el gozo. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, nos encontramos herramientas para definirlo de otra manera. Y simplemente, si hoy tuviéramos que definir el gozo del Señor a la luz de la Escritura, no es otra cosa que la presencia de Dios en la vida de nosotros, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Sería eso. Por eso el gozo del Señor entonces se convierte en esa fortaleza en nuestras vidas. Y por eso Pablo entendió perfectamente que estas cosas, como las aflicciones, como las angustias y como todas esas pruebas que él nos menciona en ese versículo, no podían nunca opacar el gozo del Señor en su vida. Y ahora a esas series de cosas, esas 5 cosas que nos menciona, él le antepone algo. Y nos dice, por amor a Cristo me gozo entonces en las debilidades, en las necesidades, en las angustias y en todas estas tipos de cosas que confrontaban sus emociones. No hay otra forma, amada iglesia, de poder resistir el impacto de cada una de estas cosas negativas si el gozo del Señor no está definido en nuestras vidas. Y Pablo pudiera haberse alegrado por muchas de las cosas que le pasaron en su mundo naturalmente hablando. Seguramente Pablo estaba contento porque era un hombre que provenía de una familia adinerada, había recibido muy buena educación, tenía 2 nacionalidades y aparte tenía muy buena conexión con los políticos y religiosos del momento. Y esto a lo mejor lo hacía Pablo sentirse un tipo bien realizado. Pero a veces el gozo que el mundo nos ofrece no solamente nos permite disfrutarlo por las cosas buenas que suceden, sino llegamos hasta alegrarnos por las cosas malas que nosotros hacemos o que otros hacen. De allí el famoso refrán que dice, cuando aún siendo cristiano tenemos alguna persona que nos haya caído gorda y que todavía no hemos sanado esas heridas, decimos cuando le pasa algo, no me alegra, pero como me entra un frito. Eso lo decimos. Y eso hacía precisamente Pablo. Pablo ahora, por esa relación que comenzó a tener por las autoridades, que recibía cartas para perseguir a la iglesia, se sentía placentero cuando perseguía a los cristianos, cuando le infligía castigo, cuando los metía en la cárcel y aun cuando le daba de muerte. De hecho, él fue uno de los participantes en la muerte de Esteban y dice Hechos que él sostenía la ropa de las personas que estaban apedreando a Esteban. Me imagino que el tipo no solamente estaba contento por haber agarrado a Esteban y llevarlo al matadero, sino que ahora se alegraba y seguramente desde una esquina le decía a los compinches, denle que todavía está respirando, porque sentía gozo en esto. Pero ahora, cuando miramos este versículo, nos damos cuenta que Pablo encuentra una nueva fuente de gozo, la fuente del verdadero gozo, y por eso se atreve ahora a expresarlo de esa manera. Nos dice ahora, por amor a Cristo, ya no me gozo por lo que yo fui y por lo que yo hacía y poseía, sino porque tengo ahora el amor de Cristo en mi vida. Y era una nueva fuente que lo inspiraba ahora a continuar adelante. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando Pablo tuvo su experiencia en el camino de Damasco con el Espíritu Santo. Ahora Pablo no se goza de estas cosas
sino Pablo se goza de otras situaciones o se goza por otras experiencias vividas. De allí que cuando Pablo está un día preso en Filipo, él entonces escribe la famosa carta a los filipenses, al que muchos teólogos han llamado la carta del gozo. Y mire que cuando Pablo escribe esta carta, no lo está haciendo desde un hotel 5 estrellas. No lo hace de las famosas islas paradisíacas, por lo menos de Hawái, no. Lo hace desde un calabozo, donde sus pies están en un cepo. Tal vez en un lugar demasiado nauseabundo y oscuro. Pero allí sentía Pablo el gozo del Señor, y por eso él, junto a su compañero de milicia, no solamente se sentía placentero, sino que exteriorizó su gozo a Dios a través de un canto. Y todos conocemos la historia. En ese momento se produjo un terremoto y este hombre recibió la liberación. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que cuando el gozo del Señor se activa en nuestras vidas de otra manera, somos capaces de sentirnos felices cuando vemos a otro ahora actuando en favor de Dios. Y por eso cuando él le escribe esta carta a los hermanos de Filipo, en el capítulo 4, en el verso 1, ahora mire lo que le dice Pablo: hermanos míos, amados y deseados. Y luego la frase que continúa es: gozo y corona mía en el Señor. Ahora, las personas que lo motivaban para realizar las cosas negativas, para ser un materializador de maldades, ahora se alegra viendo la firmeza de las demás personas. Y no solo eso se alegra, sino que le dicen: señores, manténganse firmes en el Señor. ¿Por qué es que el gozo del Señor de repente nos da una bidirección de las fuentes? Como cristianos podemos alegrarnos por todas esas cosas buenas que pasan a nuestro alrededor. Nos alegramos cuando obtenemos un título, nos alegramos cuando nos casamos, cuando constituimos la familia, cuando nuestros hijos crecen, cuando los vemos triunfando en la vida, cuando tenemos un carro nuevo, cuando compramos una casa. Todo eso es motivo de alegría, pero son motivos de alegría para nuestras emociones, no para el espíritu. Por eso es que Pablo ahora se siente satisfecho en el espíritu, viendo a estos hermanos mantenerse firmes en la fe. Y si hay alguien que nos puede ayudar a complementar esto, es David. Yo estoy seguro que David se sentía extremadamente contento el día que Samuel visitó su casa y lo ungieron como rey. Y a pesar de que a partir de ese momento David no iba a ejecutar el reinado, pero nominalmente ya él quedaba establecido como rey. Y ahora seguramente cuando David está pastoreando las ovejas de su padre, él se iba diciendo por el camino: algún día dejaré de pastorear estas ovejas para convertirme en el rey de Israel y gobernar desde un trono. Seguramente David sintió un placer tremendo cuando se enfrentó a aquel gigante de más de 3 metros. Y él, siendo un pequeño hombre, lo venció. Seguro David se sentía contento cuando enfrentaba a sus enemigos y los derrotaba. Pero ahora vemos que David le da una nueva dirección a la fuente de su gozo. Cuando escribe ahora el Salmo 122 en el verso 1, mira cómo expresa David la nueva fuente de su gozo. Él dice: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. No se alegra ahora por esto, sino con aquellos que tenían una misma motivación cuando venían a la casa de Dios, de alabarlo, de bendecirlo y de glorificarlo. Porque es que solamente el gozo de Dios, mi amada iglesia, nos puede permitir celebrar nuestros triunfos como celebrar los triunfos de los demás. Y aquí es donde me gusta mirar a Jesús. Lucas, en el capítulo 10, nos menciona un momento en la vida de Jesús donde él envía a sus discípulos a una misión, lo que él denominó la misión de los 70. Y dice que cuando ellos regresaron de la misión, regresaron demasiado contentos y le dijeron: Señor, mira, si hubieses visto cómo se sujetaban los demonios en tu nombre. Y después que Jesús le da una serie de explicaciones a ellos, exactamente en el verso 21 de ese capítulo 10, dice
que Dios levantando su mano al cielo, que Jesús levantando su mano al cielo, se sintió gozoso en el Espíritu Santo. Dice que no es que se sintió gozoso en sus emociones, sino que se regocijó en el Espíritu Santo y entonces le dijo al Padre: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a estos niños. ¿Cuál era el gozo de Pablo ahora? Viendo que a Dios le plació no entregarle esta misión a los fariseos y a los saduceos, a los expertos de la ley, sino agarró a hombres comunes, a hombres ordinarios, a hombres que no tenían a lo mejor una buena vestimenta, no tenían un buen dialecto, pero a esos hombres le plació darlo. Y ver que estos hombres estaban actuando con tanto poder en nombre de Dios, eso de verdad le produjo una tremenda satisfacción a Jesús. Y yo creo que es la motivación que debemos de tener nosotros también cuando el gozo del Señor se hace definido en nuestras vidas. Y cuando yo veo esto, que Dios escoge gente como la que escogió para ser discípulos a través de su Hijo Jesús, entonces puedo llegar a la conclusión que el gozo del Señor está dispuesto para cualquiera persona. ¿Cuál es la condición? Hay una. Si lo quiere disfrutar, hay una condición: de que esa persona decida creer en un Cristo que no ha visto, pero que está convencido que hizo una obra redentora, que murió y que ese Cristo resucitó y que nos dejó más de 3.500 promesas aquí en esta palabra de Dios establecida. Cuando eso ocurre, mire lo que sucede inmediatamente. Dice que el Espíritu Santo viene a morar en la vida de esa persona. Y junto con la morada del Espíritu Santo, Él activa lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Y una segunda parte de ese fruto del Espíritu es nada más y nada menos que el gozo del Señor en la vida de una persona. Yo creo que entonces, por tener ese privilegio de poseer el gozo del Señor, un gozo que nos ayuda a ser resistentes frente a las adversidades, debemos entonces de dedicar tiempo para mantener ese gozo. ¿Cómo podemos mantener el gozo del Señor en nuestras vidas? La fórmula no puede ser si orientamos nuestra mirada primero a las cosas del mundo y dejamos en un segundo plano las cosas del Señor. Por eso cuando Jesús está dando el sermón del monte, en Mateo 6:33, mire lo que Jesús le dice a sus discípulos y a toda la población que estaba en ese momento. Le dice: señores, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Ahora, buscar las cosas del reino de Dios implica una acción, implica una serie de ejercicios que tenemos que realizar. Y esa serie de ejercicios nos van a conducir irremediablemente a poder mantener el gozo del Señor en nuestras vidas. Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer para mantener el gozo del Señor en nuestras vidas es la oración. A través de la oración no solamente, iglesia, nos comunicamos con Dios, sino que a través de la oración le podemos expresar nuestras necesidades, le podemos dar a conocer nuestros planes, ponemos las necesidades de otras personas, oramos en favor del reino y de la humanidad para que se convierta a Cristo, pero también en la oración recibimos fortalezas para vivir una vida cristiana victoriosa y para hacerle frente a toda potestad de las tinieblas. Lo segundo, por eso dice la Biblia, cuando Pablo le escribe su primera carta a los tesalonicenses, en el verso capítulo 1 o 5, 17, le dice: señores, oren sin cesar. No se detengan en la oración, sean intencionales en esto. Lo segundo que debemos hacer es leer, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Ahora mismo la iglesia hemos lanzado un plan por 90 días, donde lo hemos dado a conocer a través de los distintos grupos de amistad y grupos de discipulado, donde durante estos 90 días vamos a estar estudiando la palabra de Dios
Y parte de este estudio es un estudio bastante detallado para que ustedes tengan una mejor comprensión y puedan fortalecer su fe. Porque después de todo esto es lo que dice la Biblia. La fe viene ¿cómo? Y el oír por la palabra de Dios. Pero a través del estudio de la palabra de Dios también vamos a tener la fortaleza para no dejarnos engañar por alguna persona con falsas doctrinas. Porque vamos a tener claridad del basamento bíblico y saber que estamos firmes en Cristo Jesús. A través de la comprensión de las Sagradas Escrituras, añadiéndole la sabiduría ahora, puedo también dar respuestas a interrogantes inimaginablemente. Por eso la gente se sentía sorprendida cuando Jesús apenas con 12 años daba respuestas a algunas cosas en el templo. Porque Jesús tenía el conocimiento, pero también supo tener la revelación de lo alto a través de la sabiduría de Dios. Y tenemos que leer porque a través de la lectura y del estudio bíblico, dice Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, que el estudio de la palabra nos sirve para enseñarnos, para instruirnos y para corregirnos y permitir que seamos enteramente preparados para toda buena obra en Cristo Jesús. Entonces yo creo que vale la pena que estudiemos la palabra de Dios, pero que también que lo obedezcamos. Lo tercero que tenemos que hacer para mantener vivo nuestro gozo, tenemos que servir. Yo creo que, iglesia, que no puede haber algo más sublime en la vida de un cristiano cuando él manifiesta el gozo de tener el Espíritu Santo de Dios en su vida a través de los servicios. Por supuesto, el servicio no se puede convertir simplemente en un activismo más dentro de nuestra iglesia, sino que el servicio lo debemos ofrecer como una verdadera ofrenda de olor fragante ante Dios. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 12, verso 11, él dice que debemos de servir fervientemente al Señor. Pero no solamente debemos de servir nosotros. Si tenemos la bendición de que el resto de nuestra familia también comparta nuestra misma fe, entonces debemos involucrar a nuestra familia en el servicio a Dios. Y esto fue lo que Josué un día le quiso hacer saber al pueblo. Claro, lo hace en otro contexto. El pueblo estaba muy ambiguo si seguir al Señor o no. Pero una cosa decidió Josué en ese momento. Él dijo en el capítulo 24, verso 15, él dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo otro que podemos hacer para mantener vivo el gozo del Señor es honrar a Dios con nuestros bienes. La Biblia nos dice en Proverbios 3:9 que honra a Jehová con tus bienes y entonces rebosarán tus graneros. Serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces debemos ser desprendidos si en verdad queremos mantener nuestro gozo en darle al Señor de todas esas cosas que el Señor nos ha dado. El otro ejercicio que podemos hacer para mantener nuestro gozo es no dejar de congregarnos. Qué triste es, iglesia, cuando alguien no asiste un domingo a la iglesia porque ese día alguno de sus familiares cumpleaños. Y a sabiendas que ahorita tenemos 3 servicios, no selecciono uno para decir, bueno, lo voy a celebrar ahora o voy a ir a primera hora de la mañana para después venir y celebrar el cumpleaños a mi esposo, a mi hijo o al familiar que esté en ese momento celebrando. Qué triste es saber que por la final de un determinado deporte no asistamos a la iglesia. O más triste todavía saber que va a predicar determinada persona, no voy a ir porque no me cae bien. Y eso lo vemos. Por eso el escritor de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 25, él dice: señores, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque es que cuando nos congregamos, amada iglesia, tenemos la oportunidad ese día de escuchar al menos una expresión del predicador que nos pueda ayudar en un determinado problema que tengamos en ese momento. Una sola frase del mensaje puede ser lo que Dios utilice para cambiar nuestra situación en ese momento. Cuando nos congregamos, unimos esfuerzo. ¿No dijo el salmista
que debemos habitar juntos y en armonía. Cuando nos congregamos, nos enteramos de los planes de la iglesia y nos involucramos en los mismos. Entonces, yo creo que sí hay motivo para congregarnos. Lo otro que debemos hacer para mantener nuestro gozo es confesar diariamente nuestros pecados a Dios. Es imposible que podamos transitar una vida cristiana experimentando el gozo de Dios cuando sabemos que hay cosas que están entorpeciendo nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Por eso nos dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y algo que no puede faltar en este récipe es la alegría que debemos de manifestar aún en los peores momentos de nuestra vida. Si el gozo de verdad es algo que está definido en nosotros, vamos a tener la misma actitud que Pablo nos hace ver en 2 de Corintios 12:10. El salmista dijo en el Salmo 34:1 de que él se iba a alegrar e iba a alabar a Dios en todo momento. Él dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo y de continuo. No dijo cuando esté alegre, no dijo cuando las cosas me salgan mal, no dijo cuando la familia al fin esté bien establecida, no, sino dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo y de continuo su alabanza estará en mi boca. Eso es alguien que se está ocupando de mantener el gozo del Espíritu Santo. Y debemos de mantener el gozo del Espíritu Santo para poder expresar esa fortaleza, como ya se lo he dicho, en todo tiempo frente a las pruebas. Ahora, hay razones por las que yo debo mantener el gozo del Espíritu Santo. Y permítame por lo menos hablarles de 3 razones en esta mañana. Y la primera cosa por la que yo creo, la primera razón que debemos de mantener el gozo del Espíritu Santo es porque hemos sido salvos. Oye, yo creo que si hay algo, iglesia, que nos debe causar un extremo placer a nosotros, es saber que yo he pasado de un reino de oscuridad, un reino de miseria y un reino de muerte, a un reino de luz, a un reino de transformación, a un reino de vida. Yo creo que esa es una razón fundamental. El gozo producido por la salvación me lleva a reconocer que yo era una persona indigna, pero siendo indigno, Dios perdonó mis pecados. Y que ahora Él no me ve como un pecador, sino me ve como una persona santa a través del sacrificio de Cristo Jesús. Así nos ve Dios. Pero aparte nos ha dado una serie de beneficios la salvación. La salvación nos convierte en hijos para dejar el papel de criatura. La salvación nos hace ser herederos y coherederos del reino de los cielos juntamente con Cristo Jesús. Y la salvación nos garantiza una eternidad en el cielo. Yo no sé si esto a usted le produce un gozo en su vida, pero a mí me produce un gozo extraordinario. Saber que mis últimos días están signados por mirar el rostro de mi Dios es algo que me produce de verdad un gozo extremo. ¿Y cómo podemos manifestar este gozo extremo a causa de haber sido salvo? Yo consigo en la Biblia algunos testimonios para eso. Y uno de estos testimonios los narra el capítulo 8 de Hechos. Dice que un día un hombre conocido como el etíope era un funcionario de la reina de Etiopía. Y él iba en su carruaje escudriñando o leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu Santo, al ver que este hombre tenía un profundo interés en las Sagradas Escrituras, dice que activa a uno llamado Felipe y le dice: Felipe, necesito urgentemente que te dirijas hasta donde esté este hombre y me le explique en qué consisten las buenas nuevas de salvación. Y Felipe comienza a hablarle a este hombre de las buenas nuevas de salvación. Y me imagino que en esa explicación llega un momento en que Felipe le está hablando ahora del bautismo. Porque de repente el etíope le dice: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: mire, nada, simplemente si has creído de corazón, hagamos el proceso. Dice que en ese momento bajaron, el hombre se bautizó,
Felipe fue tomado por el Espíritu y él continuó. Pero en el verso 39 de ese capítulo 8 aparece cómo este hombre expresa su gozo por haber sido salvo. Porque dice, y el etíope siguió contento a lo largo de todo su camino. Miro a un hombre, un endemoniado gadareno, que vivía entre sepulcros, atado por más de una legión de demonios. Pero desde el mismo día en que este hombre recibe las buenas nuevas de salvación, no esperó pasar por un grupo de amistad, no esperó pasar por un grupo de discipulado, no esperó hacer academia bíblica. Ese mismo día dice que se fue a su ciudad y comenzó a anunciarle a Cristo a todos sus demás vecinos. Eso es expresar, iglesia, el gozo de la salvación. No se nos ha dado la salvación para convertirnos en unos agentes secretos como el 007. No. La salvación tiene que ser algo que debemos de divulgarlo, como lo hizo la mujer samaritana. Una mujer que apenas descubre que está frente a Jesús, que Jesús le declara todo su pasado, pero sin condenarla, sino que la restaura y la dignifica. Y esta mujer hizo algo parecido a lo del endemoniado gadareno. Sale corriendo y comienza a anunciarle a todas las demás personas: mire, conseguí una persona que me habló de su pasado, pero no lo hizo con mala intención. Y toda la gente corrieron, y dice que ese día toda la ciudad se convirtió a Cristo. Así que no calla, amada iglesia. No permita que el silencio de su gozo se convierta en una puerta de perdición para otras personas que están esperando que usted lo exprese tanto en palabras como en acciones. La segunda razón por la que debemos de mantener el gozo es porque es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y el gozo, como fruto del Espíritu Santo de Dios, funciona como una especie de fortaleza, una especie de columna en la vida de alguien que ahora es gobernado por Dios, o alguien sobre quien el gobierno de Dios o el reino de Dios está establecido. Pablo en Romanos 14, 17 dijo: señores, el reino de Dios no es comida ni es bebida, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Tres cosas visibles que deben haber en la vida cristiana que lo distinguen a un cristiano. Nos menciona gozo ahí, nos menciona Pablo: la justicia, la paz y el gozo. Y eso tiene que ser un distintivo en la vida tuya y en la vida mía. Pero a veces creemos, aún siendo cristianos, que nuestro verdadero gozo siempre va a tener como fuente de origen los éxitos que tengamos, las cantidades de bienes o de añadiduras que hayamos obtenido. Y por eso volvemos al versículo anterior, a lo que le dijo Jesús a sus discípulos: señores, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y dejen que las demás cosas yo se las voy a ir añadiendo. Y yo creo que si hay alguien, iglesia, que nos puede ayudar a comprender un poco más este versículo de Romanos 14, 17, es el rey Salomón. ¿Sabe que Salomón, a pesar de ser un hombre escogido por Dios, él llegó a creer en momentos que efectivamente el verdadero gozo en la vida de una persona estaba definido por todos los placeres, por todas las comodidades o por el poder que ostentaba en un momento determinado? Y cuando Salomón comienza escribiendo su libro de Eclesiastés, ya en el mismo capítulo 12, en el verso 3, mire lo que dice Salomón: yo me propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, placer. Después salta el verso 10 y entonces dice: no le negué ni a mis ojos ni a mi corazón placer alguno. Y en la medida que comienza desarrollando el libro de Eclesiastés, él entonces sigue enumerando muchas de las cosas por las que él había comenzado a sentir mucho placer y mucho gozo en su vida. Y entonces él dice: yo construí casas, planté viñas, sembré muchos árboles, abrí muchos estanques para regar los árboles, me hice de siervos, me hice de siervas, amontoné mucho oro, mucha plata, tuve muchos cantores. Yo me imagino que el tipo, cuando
se sentía un poquito despechado, llamaba de repente a un mexicano: mira, cántame una rancherita ahí, que me siento un poco despechado. Cuando quería escuchar una cumbia, llamaba a un colombiano. Cuando quería escuchar a lo mejor una gaita, llamaba a un maracucho. Total que el tipo tenía todo un elenco para satisfacer lo que sus oídos en ese momento musicalmente querían escuchar. Pero cuando Salomón llega al final de ese libro, en el capítulo 2, en el verso 13, es sorprendente cómo Salomón ahora manifiesta que efectivamente la fuente del gozo no está en estas cosas. Y él dice: señores, el fin de todo discurso dado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así lo llegó a entender Salomón, porque un día Dios se le tuvo que revelar y le hizo ver que el verdadero gozo no se encontraba en esto. Un hombre pastor y teólogo del llamado Jonathan Edwards, él dijo: el gozo es la única felicidad con la que nuestras almas pueden encontrar satisfacción. Por eso debemos ser intencionales, amada iglesia, en conservar este fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La tercera razón por la que debemos de mantener el gozo es porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe que cuando la nación de Jerusalén experimentó la destrucción de sus muros, ellos se afligieron mucho y quedaron a expensa de sus enemigos? Y un día Dios permite que Nehemías, siendo copero de un rey, reciba esta noticia. Y dice que a partir de ese momento Nehemías afligió de su corazón, oró a Dios y entonces consigue unos permisos de rey y viene la reconstrucción del muro de Jerusalén. Después que ellos reconstruyen el muro, entonces Esdras, uno de los sacerdotes, comienza junto a Jeremías a leer la ley en ese momento. Y cuando el pueblo comenzó a escuchar la ley, dice que empezaron a llorar, porque se dieron cuenta que todas las acciones de las cuales habían sido víctimas eran una consecuencia de su desobediencia ante Dios. Pero en ese momento es cuando Esdras le dice al pueblo entonces: señores, no es tiempo de llorar, es tiempo de celebrar. Así que vayan, reúnanse con el que no tiene nada, compartan su comida, compartan su bebida y se alegre. Y sale la famosa frase entonces: porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y por qué surge esta frase? Porque esta gente ahora pudieron recibir la fortaleza del Señor en medio de sus adversidades para la reconstrucción de sus muros. Ahora no solamente tienen un muro físicamente hablando reconstruido, sino unos muros espiritualmente hablando también reconstruidos. Y yo creo que eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Es lo que está buscando. Y es lo que le debemos permitir a Dios también, que reconstruya nuestros muros. Amados, cuando dejamos que el gozo del Señor se convierta en esa fortaleza poderosa y determinante en nuestras vidas, entonces dejaremos de ser unas víctimas de las pruebas o de las circunstancias que experimentemos en este mundo. Y esto fue precisamente lo que le contentó a Pablo de la iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo le escribe su primera carta en el capítulo 1, verso 6, mire lo que Pablo le dice ahora a los hermanos de Tesalónica: vosotros vinisteis a ser imitadores míos y del Señor, porque han recibido la palabra en medio de grandes tribulaciones con gozo del Espíritu Santo. Nunca le dijo: ustedes están recibiendo la palabra con una alegría que se lo puedo ver simplemente en su gozo, no, en su rostro. No, le dijo: la están recibiendo con gozo del Espíritu Santo de Dios. Y eso le permitió a los hermanos poder enfrentar todas estas circunstancias de verdad con gozo. Yo creo que para mi iglesia seríamos unos malos comunicadores del reino de Dios
Si teniendo un mensaje con tanto contenido como las buenas nuevas de salvación, un mensaje que restaura, un mensaje que da vida, un mensaje que transforma, un mensaje que produce también sanidad en la vida de las personas. Y si en el momento de hacerlo, lo hacemos con una cara larga, ¿qué impacto podemos causar en la vida de otras personas? ¿Se imagina usted que a nuestra puerta toque alguien y nos diga, sabe que quiero compartir con ustedes un mensaje esperanzador, un mensaje que hoy le puede devolver la felicidad con su cara muy fruncida? Un mensaje de transformación, un mensaje que no solamente le puede dar la salvación de su vida, sino que le puede sanar su cuerpo. Y una vez que esa persona lo hacen pasar, le pide un vasito de agua a la persona y le dice, ¿será que me puedes regalar un vasito de agua? Porque tengo demasiada sed. Oye, y aparte de esta sed, cargo un dolor de cabeza, Dios mío, que yo creo que esto es un cáncer. Si esto me sigue, me voy a morir. Imagínese, la persona que está transmitiendo un mensaje de esperanza y de restauración. Con razón, dijo entonces un médico y pastor, dijo, mire, los cristianos infelices son, dijo él, por decirlo menos, una mala recomendación de la fe cristiana. Porque es que no hay nada más infeliz que ver a una persona que porta un mensaje con tanto contenido, con una cara de amargura, de tristeza y de dolor. Y Pablo se regocijó justamente viendo que por donde él pasaba, la gente había aprendido a mantener su gozo en medio de las adversidades. Y tal vez esta experiencia que Pablo menciona en esa primera carta a los tesalonicenses, donde dice que recibían la palabra con tanto gozo, hoy nos debe llevar a la reflexión a nosotros. Y de entender lo que esa gente pudieron entender. Que si el gozo del Señor no se convierte en una ecuación en mi vida cristiana, será muy difícil que yo me pueda parar firme y resistir ante las pruebas. Lo segundo, la iglesia de Tesalónica nos está diciendo allí que el hecho de que tú y yo tengamos el gozo del Señor demasiado arraigado en la vida no nos exime de los problemas. Y yo quiero que en estos últimos minutos que me quedan usted me ponga un poco de cuidado, porque sé que tengo una palabra para los que están en este lugar afligidos y los que me están escuchando a través de las redes sociales. Yo sé que cuando estamos en prueba, iglesia, sobre todo cuando hemos perdido a un ser querido, nos rebelamos contra Dios muchas veces, nos enojamos, no queremos admitir la pérdida. Es más, si supiéramos que Dios tiene un día para morirse, hasta le dijéramos, ojalá te mueras ese día. Y yo viví esa experiencia. El 28 de noviembre del año 1992. Yo había viajado a Caracas por cuestión de trabajo ese día 27, el mismo día de la intentona golpista. Y cuando regreso en la madrugada, muere mi mamá. Yo tenía apenas 26 años. Yo ese día agarré mi carro, me fui a Maturín. Cuando llegué ya la tenían todavía preparando en la funeraria. Pero yo me acuerdo que me fui hacia el sur de la ciudad. Y ahí comencé a pelear contra Dios. Y le dije, ¿por qué me la dejaste esa pena disfrutar 26 años? ¿No me pudiste extender más su presencia en mi vida? Y me sumergí en un mar de lágrimas. Así llegué a la funeraria, abracé a mi viejo, lloramos ahí sobre el féretro, nos fuimos al cementerio. Pero días después, es como si el Señor le hablaba a mi interior. Y me hizo entender, hijo, todo lo que un día llegue a tu vida, se va a ir. Y desde ese día entendí que cosas que podían llegar a mí, o seres queridos, un día yo los podía perder. Pero no me quedé solamente con el anuncio. Comencé a fortalecer mis emociones. Porque yo sabía que mientras estuviera vivo iba a experimentar otro tipo de problemas. De hecho, a los 2 años muere mi papá, después mueren mis 2 hermanas mayores. Y justamente el año 2022, cuando tuve la oportunidad de viajar con mi esposa a España para visitar a mis hijos, bajándome del avión, el primer mensaje que recibo es
que una hermana por parte de papá que tenía en el Tigre había muerto. Entonces Dios me estaba preparando para todos estos eventos dolorosos que habían en mi vida y que hasta hoy me han ayudado a superarlo, firme en mi fe e inquebrantable en mis convicciones cristianas. Porque dejé que el gozo del Señor se desarrollara en mi vida. Y yo creo que si tú hoy estás pasando por estos momentos de dolor, por ese ser querido que perdiste, por esa empresa a lo mejor que un día tuviste que cerrar, por esa esposa o ese esposo que te fue infiel, yo sé que hay heridas en tu corazón. Pero la razón por la cual Dios te trajo a este lugar hoy es porque Dios quiere sanar tus heridas. Es porque Dios quiere reconstruir tus muros. Es porque a partir de este momento Dios quiere darte la capacidad de poder expresarle su gozo aún en medio de los momentos más adversos de su vida. Porque eso es lo que nos permite el gozo del Señor hacer cuando está arraigado en nuestros corazones. A mí me gusta mirar mucho la oración del profeta Habacuc. Habacuc se encontró en un momento en la ciudad de Judá, viendo una ciudad totalmente devastada, sumergida en la hambruna y en una verdadera calamidad. Pero ¿sabe lo que hizo Habacuc? ¿Cuál fue su oración a Dios? No le dijo: Dios, ¿por qué has permitido que experimentemos en Judá esta hambruna? No, él le dijo estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque no hayan ovejas en la majada, ni vacas en los corrales, con todo esto, yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Solo esto lo puede producir, iglesia, el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Yo sé que hoy a lo mejor no tienes ni siquiera fuerza en medio de tu dolor de levantar tus manos para adorar a Dios. Y a mí me gusta mucho una canción de Samuel, que él dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Porque cuando lo hago, puedo recibir las nuevas fuerzas del Señor. ¿Qué tal si hoy nos levantamos por un momento y aún en medio de ese dolor que estás experimentando, tú levantas tus manos a Dios y le cantamos esta canción? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Nunca podemos liberar o vamos a poder liberar el dolor de nuestras almas si no decidimos quemar en un altar todo aquello que está provocando ese dolor. Pero este es un asunto de decisión, mi amado. Si tú decides hoy continuar con tu dolor, yo tengo que decirte con toda sinceridad: continuarás sumido en la tristeza, en tus derrotas emocionales,
y te va a costar poder disfrutar del verdadero gozo del Señor. Pero esa acción no solamente te afecta a ti, afecta a las demás personas. Porque cuando yo me encierro en mi dolor, yo pierdo la capacidad de poder darle gracias a Dios por el resto de esas personas que están a mi lado. Eso lo hizo una vez, lo hizo Jacob. Cuando Jacob se entera que su hijo José había sido devorado por unas fieras, de acuerdo a la noticia que le llevaron sus hijos, él dice: yo voy a decidir descender hasta el sepulcro con esta tristeza. 11 hijos no fueron suficientes para alegrar la vida de este hombre, porque él decidió deliberadamente de centrar su atención en la pérdida de uno de sus hijos. Y si hoy tú puedes entender de verdad que todo lo que llega a nuestra vida, como un día lo tuve que entender yo, tiene que salir. Yo estoy convencido que un día puedo perder a mi esposa, puedo perder a mis hijos, puedo perder mi salud, mi casa puede ser devastada por un terremoto, mi carro puede ser robado, pero cada día me fortalezco para que si llega ese momento mientras viva, yo pueda estar firme y decirle: Señor, gracias, porque tu favor ha sido mayor que todas estas añadiduras en mi vida, y hoy disfruto del gozo del Espíritu Santo de Dios. Así que pon la mano ahí en tu corazón. Dile a Dios en esta mañana: Padre Celestial, hoy he levantado mis manos con un corazón totalmente herido y aún sangrando por esta herida que no he podido sanar en mis emociones. Pero hoy abro, Señor, mi mente y mi corazón, porque quiero ser un hacedor de tu palabra, para darle libertad a esta palabra y que hoy pueda fungir como un bálsamo que venga a sanar mis heridas y me permita reencontrarme con el gozo, y pueda yo entonces aprender a seguir viviendo una vida cristiana y en victoria a pesar de todas esas pérdidas. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Míralos ahora, Señor, como nos has mirado a todos los que hemos estado en momentos de aflicción y de angustia. Míralos ahora también, Señor, con esos ojos de misericordia que solamente tú sabes mirar. Y permítele en esta mañana que esta palabra, Señor, pueda activar en sus vidas este fruto del Espíritu Santo conocido como tu gozo, y que a partir de hoy ellos puedan ser no solamente sanados, sino que se puedan convertir en unas personas que puedan ayudar a otros que hayan o que estén pasando por su mismo dolor o por alguna situación similar. Padre, yo los encomiendo en tus manos, para que durante este año 2024 tú les permitas transitar con la seguridad que aún en medio de las circunstancias adversas, tú estarás a su lado para sostenerlo y para fortalecerlo, como tú bien nos los has prometido. Así lo declaro en esta mañana en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.